El Santo Padre, el Papa Francisco, nos visitó en enero. Algunos dirán una época difícil para poder acompañarlo, para poder ir a verlo, escucharlo. Algunos estaban de vacaciones. Haz como haya sido. El Papa vino y quien vino en el Papa es Dios que nos visitó en la persona del Santo Padre. Los mensajes que el Papa nos entregó, nos dirigió, los gestos que él hizo, los lugares que visitó, las personas a las cuales saludó, tocó, bendijo. Yo quisiera detenerme solamente en esta ocasión del Viernes Santo en algunos párrafos de lo que él nos dijo a nosotros, los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas, religiosos, obispos, pero a través de nosotros creo que vale para todos también. La conciencia de ser perdonados. Eso, dice el Papa, es la fuente de nuestra alegría. El Evangelio es la buena noticia, es la alegre noticia. Jesús comienza su primer discurso diciendo alegres, felices, bienaventurados, dichosos aquellos que. El Papa nos vino a decir lo primero que todo, la conciencia de ser perdonados. Lo que supone, por supuesto, reconocer que soy pecador. Yo, Padre José Luis, tú y todos nosotros. Lo mismo dice el Santo Padre. Cuando a él le preguntaron, ¿y cómo se define usted? Podría haber dicho muchos títulos que le caben, por supuesto. Lo primero que dice es, yo soy un pecador, pero un pecador perdonado. Nos regaló el Papa estas siguientes frases que quisiera compartir con ustedes. No estaban probablemente muchos de ustedes en la catedral, era para nosotros el encuentro, si bien se transmitió para todos. Pedro, San Pedro, con una buena dosis de autosuficiencia y exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades, tuvo que someterse a su debilidad y al pecado. ¿Cuánto nos pasa lo mismo a nosotros? ¿Cuán autosuficientes somos a veces? ¿Cuánto tenemos demasiado exceso de confianza en nosotros mismos y lo que creemos que podemos? De ahí el peligro, decía el Papa, de quedarse encerrado en el pecado, de quedarse masticando la desolación fruto de la limitación. Jesús vino a salvarnos del peligro de claudicar por nuestras limitaciones, de todo lo bueno que Pedro había vivido con Jesús. ¿Cuánto bueno has vivido tú con Jesús? Jesús que ha vivido en ti desde el día que fuiste bautizado, bautizada, desde que lo recibiste por primera vez en la comunión, desde lo que cuántas veces lo has recibido en toda tu vida de cristiano, católico. En esa vida entonces, no quedarse masticando, rumiando, dice el Papa, esa desolación. Jesús quiere salvar a Pedro y en Pedro estamos nosotros representados, de esa actitud destructiva que es victimizarse, o al contrario, caer en un da todo lo mismo y que al final termina aguando cualquier compromiso en el más perjudicial relativismo. Jesús quiere liberarnos a todos nosotros de ese tipo de encierro, de ese tipo de claudicación. Liberarnos, dice el Papa, de la tristeza, incluso del mal humor. Un santo triste es un triste santo, o sea, no es santo. Que haya momentos de tristeza, de congoja, de pena, por supuesto que los hay, pero no puede ser el tono fundamental de la vida del cristiano y del católico. Termina el Papa diciendo, Jesús invita a Pedro a que escuche su corazón y aprenda a discernir para descubrir dónde han estado mis fallas, mis errores, mis huidas, dónde han estado mis pecados, para que entonces miseria reconocida suscite la misericordia de Dios. Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas, sin heridas. Sigue siendo el crucificado, que después va a resucitar y después se va a aparecer así. Precisamente desde sus llagas es donde Tomás puede confesar la fe. Estamos, dice el Papa, en Chile, invitados a no disimular o esconder nuestras llagas. Para eso el confesionario. Un Viernes Santo, todo el tiempo la Cuaresma lo fue, pero también el día Viernes Santo, durante el sábado, mañana, poder acercarse al confesionario, mostrar las propias llagas a Jesucristo a través de las escuchas y de las palabras, de los consejos y la absolución de los sacerdotes. Una iglesia con llagas, herida, es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacer las suyas. Una iglesia con llagas, decía el Papa, no se pone en el centro, no se cree perfecta, porque no lo es, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene nombre, Jesucristo el Señor. La conciencia de tener llagas nos libera
Nos libera de volvernos autorreferenciales, una palabra repetida por el Papa permanentemente, de creernos superiores. Nos libera de esa tendencia prometeica de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Queridos hermanos y hermanas, no temamos mostrar nuestras llagas a Cristo para ser como Pedro, pecadores perdonados. Él nos perdonó en la cruz, llagado, crucificado. Que el Señor los bendiga.